¿Cómo están? Buen día. Buenos días. Día. Bueno, acá hay gente que está entrando todavía. Tenemos 61 en la sala. Bueno, la propuesta para la clase de hoy es dedicar el primer tramo a revisar algún concepto que haya quedado alguna duda, que algún tema pendiente, algún ejercicio que quieran compartir. Así que quedamos atentos a sus dudas. Si alguno quiere plantear algo. Bien para ser viernes, dicen. Bien, sí, tal cual. Buena acotación. Buena acotación. Respecto de la fecha del parcial, quería comentarles que estuvimos conversando con la cátedra y la propuesta sería que Estática va a correr su parcial al 28. Le estarían confirmando en la clase de hoy, seguramente. Entonces, si se corre Estática, entonces nosotros vamos a estar tomando el parcial o el viernes. Las alternativas que tendríamos serían el viernes 21 o el lunes 24. En los dos estamos infringiendo los feriados porque tanto el viernes 21 como el lunes 24 son feriados, pero 24 es feriado puente, el viernes es feriado también, pero bueno, queríamos conversarlo con ustedes o hacer una ronda de consultas a ver qué prefieren, si rendir el viernes 21 o el lunes 24. Ya que esa semana, la semana del 21, ya tienen el parcial de estadística y el parcial de informática, me dijeron, ¿no? Así se quedan 2 parciales en la semana del 21, estadística e informática, y lunes, la semana del 25 de mayo, quedaría el parcial de cálculo 2 y el de estática. Feriados no existen. Bueno, tampoco para sufrir, dijo, pero... Así que, bueno, una vez que Estática confirme el cambio de fecha, nosotros vamos a hacer la consulta ahí en el chat y en el aula virtual. Por favor, respondan, así confirmamos la fecha, si viernes 21 o lunes 24. ¿Está bien? Entonces, así que nos reorganizamos las cátedras para que tengan 2 parciales una semana y 2 parciales la otra semana. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando quedan estos planteos de superposiciones o estas situaciones, tienen que plantear estas situaciones a las cátedras, ¿sí? Porque, o sea, todo se puede reorganizar, así que es cuestión de charlarlo, ¿sí? Bien. El parcial es con cámara, sí, correcto. El parcial será con cámara, así que vayan preparando. El que no tiene cámara, le vamos a enviar un instructivo de cómo hacerlo con el celular, de habilitar el celular como cámara, para hacerlo con cámara. ¿Está? Bien, pasemos a las consultas. Si alguien tiene algún tema que plantear o quiere que planteemos algún tema que haya quedado alguna duda.
Bueno. Ahí les extiendo la fecha de la tarea, María, para que puedan entregar lo que faltaron. Correcto. ¿Todos ya están en condiciones de subir la tarea? Muy bien. Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar a las ponencias, ¿no? ¿Qué vamos a...? Sí, capaz están todos preparados para exponer directamente. Parece Profe, que yo sí. tengo una duda, permiso, disculpe, ingeniero. Sí. Yo tengo una duda, pero es un poco más conceptual en cuanto a cuando tengo un sistema de ecuaciones y de funciones implícitas. Sí. Ayer estaba intentando hacer el ejercicio 14. Ajá. Y bueno, lo que estoy tratando de entender es el primer jacobiano que yo resuelvo cuando despejo, por ejemplo, f y g en función de u y v, ese sería el jacobiano del denominador. Cuando sigo trabajando, lo que estoy aplicando es la regla de Kramer para ir resolviendo. Entonces era como cuando calculaba, por ejemplo, el determinante de x y lo hacía para los otros determinantes, iba calculando con eso. La parte que me está costando en conectar es justamente cómo entra la regla de Kramer ahí. ¿El 14 me decís vos? Sí, ingeniero. Ok. Voy a compartir en pantalla. Ese ejercicio. Este es. Bien, en ese caso, o sea, ¿cómo sería la red orientada que tenés para ese sistema? Tengo las funciones f y g, que están en función de 4 variables, y lo que buscamos es demostrar que se puede escribir a u y v como funciones de x y y. Correcto. Bueno, entonces, vos tenés ahí, es similar a lo que se resolvió en la clase del martes. Tenés tu función f, tu función g con las variables x, y, u y b. ¿Sí? Pero ¿qué pasa acá? Vos tenés dos funciones, tenés 4 variables, entonces el sistema tiene dos ecuaciones con 4 variables, pueden quedar dos variables independientes en función de otras dos variables que dejo como dependientes. Para este problema se propone que sean x y las variables independientes y dejar a u y b dependientes de x y. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones y 4 variables. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen ahí en lo de la regla de Kramer recuerden, es un sistema o una herramienta para resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que es lo que les queda planteado en este caso. ¿Sí? Entonces, cuando vos aplicás las derivadas acá de f y de g, por ejemplo, yo hago la derivación de f, de la función f de la primera, respecto de la variable x. ¿Cómo sería acá? A ver si
Si vamos haciendo la derivada. Y de f me quedaría u menos 5y cuadrado. O sea, cuando derivo xu respecto de x, me va a quedar u. ¿Sí? xu respecto de x va a ser la derivada de x por u sin derivar. ¿Sí? Vamos a anotar acá f' respecto de x. ¿Sí? f' respecto de u. f' respecto de b. Entonces, f' respecto de x te queda. ¿Cómo era? Me queda u menos 5y cuadrado, Ok. y cuadrado. f' respecto de u. Podés ir anotando vos acá que ya hiciste las derivadas. Perfecto, profe, estoy anotando entonces las de f y Ok, g. ahí está habilitado el pizarrón. F' respecto de u. Hola, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? En la derivada de g respecto a x, ¿no sería 2ux? Porque, o sea, yo me quedo así. Correcto. Sí, porque estoy derivando x Gracias. cuadrado a ser 2ux. Bueno, ahí está, estaba difícil por el pad. Ahí hay que agregarle a la derecha también g' respecto de y f' respecto de y. Entonces ya tenemos Perfecto. todas. Listo, Sí, ya me completé. Correcto, muy bien. Entonces, cuando vos derivás estas funciones, si vos derivaras directamente tu f' respecto de x, te va a quedar la derivada de xu respecto de x sería, cuando haces la derivación, digamos, si aplicás la derivada total de tu función respecto de la variable x, que acá justo me quedó, ahí está. ¿Sí? Te va a quedar
A ver, G' respecto de Y te queda 3x menos 5b, correcto. Bien. Hay una, disculpa de nuevo la molestia, ¿no sería menos 10 en f respecto de y? Perdón, sí. F respecto de y, sí. Quedaría menos 10xy, ¿no? Si es menos 5xy al cuadrado. Menos Sí. 5x cuadrado, Sí. menos 10x, menos, faltó el menos ahí. Sí. O sea, no sé si puso. Menos 10xy, Sí, perfecto, me faltó por Menos el pad, 2b. me estaba complicando. correcto, ahí está. Es para ver si el resto está atento nomás. Bueno, entonces cuando vos aplicás Kramer, ¿sí? Cuando vos aplicás Kramer, ¿qué haces? O sea, en tu sistema de derivadas, vamos a pegarlo acá para no anotar todo otra vez. Voy a salir acá de la pantalla completa. Voy a copiar simplemente la red de las derivadas. No pegó. Ups. Ahí está. Bien, entonces vos tenés, para aplicar Kramer, ¿sí? Suponte, vamos por la derivada de f respecto de x y queremos encontrar cuáles son las incógnitas en este sistema, que es lo que les explicaba el ingeniero Flores en la clase del martes. F respecto de x es esto, u menos 5y cuadrado. F respecto de u es x. U respecto de x es lo que nosotros queremos hallar acá en este sistema. O sea, por un lado tenemos esta columna de incógnitas, que sería mi u' de x, y por otro lado tengo b' de x. ¿Sí? La regla de Kramer decía, cuando voy a hallar la variable, en este caso u' respecto de x, o derivada parcial de u respecto de x, ¿qué hago? Voy a sustituir en esta columna de coeficientes, en lugar de los coeficientes de esa variable, vamos a reemplazar los coeficientes o los términos independientes de esta ecuación. ¿Cuáles son los términos independientes de esta ecuación? La derivada de f respecto de x y la derivada de g respecto de x. Correcto. La derivada de f respecto de x y la derivada de g. Como estas derivadas pasan al lado derecho a la igualdad en lugar del 0 con signo menos,
si yo las uso así como están, pongo el menos adelante, ¿no es cierto? Por eso es que en el determinante de la regla de Kramer aparece ese menos adelante. Entonces, ¿cómo quedaría? En lugar de los coeficientes, cuando voy a averiguar la derivada de u respecto de x, ¿qué voy a poner? Los términos independientes. ¿Quiénes son los términos independientes entonces? La derivada de f respecto de x y la derivada de g respecto de x. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos armando acá el determinante del numerador y el del denominador. Entonces, en lugar de f respecto de u, que sería el coeficiente de esta variable, ¿cuál sería? ¿Qué va? Pongo el menos acá. La derivada de f con respecto a x. Correcto. Entonces, en lugar de este coeficiente va a ir f' respecto de x, que es u menos 5i cuadrado. Entonces, u menos 5i cuadrado. ¿Sí? En la segunda fila iría la derivada de g respecto de x en vez de el coeficiente que es la derivada de g respecto de u, el g' de u. Entonces, acá dice 2ux más 3i, ¿no es cierto? 2ux más 3i. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Sí, profe, perfecto. Bien. Como estoy averiguando la derivada de u respecto de x, esta columna, que es de coeficientes de la otra variable que estoy averiguando, la otra incógnita que es la derivada de b respecto de x, quedan como están. ¿Cuáles son los coeficientes de estas variables? Las derivadas de las funciones con respecto a v. Entonces, la derivada de f respecto de b y la derivada de g respecto de b. Entonces, busco en las derivadas, f respecto de b es menos 2i, queda como está, menos 2i, y g respecto de b, menos 5i. Menos 5i. ¿Sí? Denominador. Determinante de la matriz de coeficientes de las variables. Entonces ahora voy a los coeficientes de las variables. ¿Cuáles son los coeficientes de las variables? La derivada con respecto a las variables. F respecto de u y g respecto de u. O sea, lo que está multiplicando a las incógnitas. Dijimos que lo resaltado acá son las incógnitas. Entonces, f respecto de u te dio x. ¿Sí? G respecto de u te dio x cuadrado. Bueno, f respecto de b ya lo escribimos acá, menos 2i. Y g respecto de b, menos 5i. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, cuando querés hallar, bueno, resolvés determinante de 2 por 2, numerador y denominador, y te va a quedar el resultado para tu derivada parcial de u respecto de x. ¿Qué tiene que pasar para que esa derivada exista? Que el denominador sea distinto de 0. Exactamente, y ese sería el requisito para que un sistema de ecuaciones tenga una solución, que el determinante de la matriz de coeficientes sea distinto de 0. ¿Sí? De ahí viene el requisito, porque es un requisito para que el sistema de ecuaciones tenga solución. ¿Está? Ingeniero, Diga. no, una consulta. Y es que siempre se habla de hallar en este caso, ¿no?, la derivada parcial de u respecto de x. Y para hallar la derivada parcial de b respecto de x, ¿o sería la misma? No, para hacer b respecto de x en el sistema, ahora iríamos a esta otra columna, ¿sí? Y si aplico Kramer, ¿qué hago? Tendría que reemplazar los términos independientes en lugar de los coeficientes de la variable que voy a hallar.
Entonces ahí los términos independientes, que son estos, derivada de f respecto de x, derivada de g respecto de x, irían en lugar de los coeficientes acá de mi segunda columna. En lugar de menos 2i menos 5i, voy a escribir u menos 5i cuadrado, ¿sí? 2ux más 3i, ¿sí? En la segunda columna. Y la primera columna queda como está. Vamos a escribirlo acá al costadito. La primera columna entonces siempre quedaría como está. No, la primera columna cambié cuando, en el numerador, ojo, ¿eh? Sí, en el numerador. La primera columna cambié para hallar u respecto de x. La segunda columna voy a cambiar cuando voy a hallar b respecto de x. ¿Sí? Entonces, la derivada de b respecto de x sería. Ahora no me interesa u, entonces los coeficientes de u quedan como están. Pongo el menos adelante porque, a ver, voy a correr un poquito a mi... Vamos a poner el menos acá. El menos queda porque recuerden que esta pasa del otro lado y cambia de signo, entonces por eso, como lo estamos escribiendo con este signo que está, le ponemos el menos adelante. Entonces, ahora me interesa esta columna. ¿Qué coeficientes voy a cambiar? Voy a cambiar este coeficiente y este coeficiente por los términos independientes. La primera columna queda como está. ¿Cuáles son los coeficientes originales de las variables x y x cuadrado? Entonces, x y x cuadrado quedan en la primera columna. ¿Qué voy a cambiar? Los coeficientes en la segunda columna. U menos 5y cuadrado, que son los términos independientes, y 2ux más 3i. Sobre, ¿qué pasa con el denominador? Es el mismo. Es el mismo, porque él es la matriz de coeficientes de las variables. Entonces, el denominador es el mismo. Entonces sería... Ingeniera, ¿cómo sería el nombre jacobiano? ¿Pero ese era un jacobiano particular o jacobiano directamente es ese? Sí, o sea, es el jacobiano porque ¿por qué se llama jacobiano? Porque es la matriz de derivadas parciales, ¿sí? Pero acá nosotros lo que estamos haciendo es aplicar la regla de Cramer para resolver, ¿sí?, ese jacobiano que es una matriz de derivación parcial, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, directamente lo pueden hacer así, ¿sí? O si ustedes no quieren hacer esto de aplicar la regla de Cramer, pueden hacer directamente por igualación o sustitución, porque recuerden y no pierdan de vista que lo que estamos haciendo acá es resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Estamos resolviendo un sistema de 2 por 2. Entonces, si aplican eso, la otra opción sería que ustedes planteen, por ejemplo, para esta derivada, la derivada de f respecto de x, vamos a escribir acá. ¿Cómo sería? La derivada de f respecto de x que nos queda u menos 5y cuadrado vamos a escribir acá con un paréntesis más f respecto de u, que quedó x, por u' respecto de x, más f respecto de b, que quedó menos 2i,
por B' respecto de X. Y esto igual a 0. ¿Sí? Y la otra, la segunda, me va a quedar la derivada de G respecto de U, que te quedó ahí. Voy a poner un paréntesis para indicar que es el término independiente, 2UX más 3Y más es G respecto de U, que dio X al cuadrado, X elevado al cuadrado, por U' respecto de X, más G respecto de B, que nos quedó menos 5Y menos 5Y por B' respecto de X igual a 0. Escribir la X acá un poquito más abajo para que sea B' respecto de X. Bien. Entonces, otra opción sería, si no quieren hacer Cramer, ¿sí?, también pueden hacer por sustitución o por igualación o por... ¿sí? Fíjense, acá las incógnitas son U' respecto de X, U' respecto de X, B' respecto de X y B' respecto de X. ¿Sí? Puedo despejar de las dos ecuaciones una de ellas, igualar y resuelvo la otra y ya está, digamos. ¿Sí? Prueben a hacer por este camino y también les va a dar lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Está? O sea, ¿qué hice acá? ¿Se entiende lo que hice acá? Sí, un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Correcto, es un sistema de 2×2, que es este sistema de 2×2, donde simplemente reemplacé quién es quién de acuerdo a nuestra función. ¿Sí? O sea, este es el genérico, el que está acá arriba, y bueno, acá está reemplazado. Entonces, estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Se puede resolver por Cramer, se puede resolver por sustitución, se puede resolver por igualación, todos los caminos son válidos y hay que llegar a lo mismo. ¿Está? Entonces, esto sería el planteo para la variable, para las derivadas respecto de X. Después hay que hacer otra vez el caminito derivando las dos respecto de Y, ¿sí? Y otra vez me queda otro sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Profe, y para poder afirmar que puedo definir en el entorno de x1, y-1 a la función, tendría que cumplir que el jacobiano principal sea distinto de 0. Correcto, o sea, el punto primero en cuestión, el punto que estamos analizando tiene que pertenecer al conjunto solución, ¿sí? Es decir, y si pertenece al conjunto solución, significa que hay valores de X, Y, U y B que verifican las dos ecuaciones, es decir, que verifican F y que verifican G. Entonces, cuando X vale 1 y Y vale 1, habría que ver cuáles son los valores de U y de B, también reemplazando las dos ecuaciones, resolviendo ese sistema y encontrando los valores de U y de B que verifican la igualdad. Esos serían puntos que pertenecen a la solución, ¿sí?, o al espacio común de intersección entre esas dos, ¿sí?, entre esas dos funciones. Y la otra condición es que existan estas derivadas, es decir, que podamos explicar a U y a B en términos de X y de Y. Para que eso pase, en definitiva, la condición de esta solución del sistema es que esta matriz de coeficientes que nos queda en el denominador tenga un determinante distinto de 0. ¿Sí?
tenga un determinante distinto de 0. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Ahora sí queda más claro. Ok. Entonces esas son las condiciones de existencia de la función implícita. Por eso hablamos de la derivación de funciones definidas implícitamente. ¿Cuáles serían las funciones que están definidas implícitamente acá? Porque f y g son funciones que están definidas en términos de las variables x, y, u y b. ¿Sí? Entonces, ¿quién está quedando implícitamente en función de quién acá? U y V. Claro, entonces Ambas nosotros en función estamos, claro, bajo estas condiciones decimos, están igualadas a una constante, ¿sí? Entonces, como hay dos ecuaciones, entonces hay dos variables que quedan en función de las otras dos, también en forma implícita, porque nosotros no estamos buscando despejar a u y b en términos de x y, y, sino que estamos explicando su comportamiento sin encontrar la expresión de esa función. Entonces, para eso sirve esta herramienta de derivación. ¿Estamos? Sí, profe, buenísimo. Muchas gracias. Ok. Profe, yo tengo una consulta en el 18b. Uh-huh. Quería saber, o sea, yo no hice todavía, pero quería saber si el punto sería 0,99 para x, 0,02 para y para z8, o yo lo tomo como quiero. O sea, la función sería x, e elevado a y, todo eso elevado a z. Esa es mi duda. El 18b, claro, vos podés hacer x por e elevado a la y, todo elevado a la octava, o y por e a la z, lo que quieras, dale el nombre que quieras, las variables, ¿sí? Uh-huh. Y lo que vos tenés que hacer ahí es aproximar, eso ya habíamos hecho por diferencial de primer orden y ahora se pide a incorporar el diferencial de segundo orden, ¿sí? Entonces, vos tomás la función, por ejemplo, x por e a la y elevado a la z, ¿y en qué punto podrías desarrollar la serie? Y ahí sería el punto 0,99, 0,02, 8, o es un aproximado. Ese es el valor aproximado, ese es el punto del entorno, digamos. Ah, entonces sería 1, 0,59 o algo así, tipo un valor aproximado. Claro, para el 0,99, el punto cercano, el valor entero, podrías tomar el 1. Ajá. ¿Sí? Para el 0,02, el 0. Ah, el 0, sí. ¿Sí? Para que mi delta i sea pequeño, digamos, ¿no? Claro. Si tomo 1, el delta x sería menos 0,01. Si tomo para el delta i sería 0,02 si el punto es 0. Y bueno, y en z en realidad, si vos querés elevado a la z, como el 8 no está incrementado, podés dejarlo en realidad de dos variables, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? Porque el Bien. delta z te va a quedar 0. Sí. Entonces, ese ejercicio ya desarrollaron como aproximación de diferencial de primer orden. La idea es agregarle el término ahora de segundo orden en la serie y ver cómo queda. Pueden calcular el error relativo en la aproximación y van a ver que disminuye al agregarle los términos del diferencial de segundo orden. Ok. Bueno, gracias. Ahí en el chat preguntaron por el ejercicio 15b. En ese caso, cuando ustedes tienen solamente un valor, digamos, un dato, no les posibilita calcular los demás, porque en ese caso creo que tienen solamente el dato de x igual a 2, entonces queda expresado en las variables que quedan, digamos. Si no pueden despejar, quedará en términos de esa variable las derivadas de ustedes. Y ahí entra en juego un poco lo que había explicado recién la ingeniera de Kuhn, en donde ustedes tienen que analizar el jacobiano del denominador y pueden analizar cuáles son los valores prohibidos, digamos, o donde no se puede hallar la derivada. ¿Sí? No siempre van a poder hallar el valor numérico de la derivada. Si se le da todos los datos, sí,
pero si no va a quedar en términos de las variables que quedan, ¿no? Claro, en ese caso es interesante el 15b porque en el 15b tienen, en el ejercicio 15b tienen una función, en realidad un sistema. Vamos a aumentar un poquito acá. Tenemos un sistema de 2 ecuaciones y cada una tiene 3 variables, ¿sí? Entonces las condiciones de existencia de la función implícita, ¿sí? En este caso tengo un sistema de 2 ecuaciones con 3 variables. Pongámosle f y g otra vez. Tenemos x y z. Entonces, ahora tengo 3 variables hasta este nivel y tengo 2 ecuaciones. ¿Sí? Entonces, geométricamente, vamos a ver qué significa esto. Fíjense, tengo una función de 3 variables igualada a una constante. ¿Qué significa una función de 3 variables igualada a una constante? Lo habíamos trabajado en el práctico 1. ¿Que puedo definirla implícitamente? ¿O que es una curva de nivel? Si es 3 variables, ¿qué es? Una superficie de nivel. Una superficie, correcto. Entonces tengo una superficie de nivel de la función f. Luego tengo otra función, la función g, digamos, igualada a una constante. ¿Qué sería la función g igualada a una constante? También es una función de 3 variables. También tendríamos una superficie de nivel de la función g, ¿sí? Hasta acá tenemos 2 superficies. Ahora, tengo un sistema, es decir, tengo un sistema. Y si este sistema tiene solución, significa que hay valores de x, de y, de z que verifican las 2 ecuaciones. En términos de las superficies, ¿qué significaría eso en el espacio? Tengo una superficie en el espacio, una superficie de nivel de f, y tengo otra superficie de nivel de g. ¿Sí? Acá dice Iván, intersección de las 2 superficies. Correcto. Entonces, si hay solución al sistema, significa que las 2 superficies se cortan. ¿Qué ocurre cuando se cortan 2 superficies en el espacio? Se formaría Se forma una curva. recta. Se formaría una curva, en forma general sería una curva, ¿sí? Bien, se forma una curva. Entonces digo, tengo una curva en el espacio. ¿Cuántas variables se necesitan para definir una curva en el espacio? 2. Sí, para poder definir la profundidad también. Pero en realidad para definir una curva, ¿sí? Siempre hace falta un solo parámetro, una variable independiente, y yo puedo poner, por ejemplo, después lo vamos a ver más en detalle cuando trabajemos funciones vectoriales de variable real. En realidad con una variable independiente, un parámetro, yo puedo definir una curva, ¿sí? Entonces, para una curva hay una sola variable independiente, ¿sí? Entonces, en este problema estaríamos hablando de una curva en el espacio y se propone dejar como variable independiente la x y poner en función de x a z y a y. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros resolvemos este sistema, ¿sí? Y encontramos la razón de cambio de y respecto de x y de z respecto de x, en realidad lo que estamos hallando es justamente la razón de cambio de esas variables sobre esa curva de intersección de las 2 funciones y decimos, bueno, las condiciones de existencia, que exista el punto, es decir, acá estaríamos diciendo, bueno, si existe el punto, en realidad lo que tiene que pasar es que exista una curva de intersección porque podríamos elegir funciones que en realidad no se cortan en el espacio y si no se cortan, el sistema no va a tener solución porque no va a haber punto de contacto. Entonces, si se cortan, el punto que estoy analizando debería pertenecer a esa curva. ¿Cómo hacemos acá? Bueno, tengo el valor de x,
¿sí? Reemplazo en el sistema y despejo los correspondientes IZ. Si hay solución a eso, significa que hay curva de intersección y que este punto pertenece a esa curva. Primera condición, ¿sí? Y segunda condición, que existan esas derivadas, ¿sí? En este caso van a ser derivadas totales de z respecto de x y de y respecto de x. ¿Por qué? Porque al final acá me queda solamente una variable independiente, que sería justamente el parámetro para definir la posición o el movimiento o la curva, en definitiva, que representaría la intersección de estas dos superficies. ¿Está? Entonces, para este caso, que tengo funciones de 3 variables, digamos, es interesante interpretarlo geométricamente lo que está pasando ahí, digamos, ¿no? ¿Se entiende? En otro ejercicio tenían una función de 3 variables, pero una sola ecuación. Y ahí nos estábamos moviendo sobre la superficie de nivel de la función y hallando la razón de cambio de la variable que dejábamos como dependiente de las otras dos. Ahí, en ese caso, una sola ecuación con 3 variables. Ahora tenemos 2 ecuaciones y en ese caso ya me queda una sola variable independiente. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Ok. ¿Alguien tiene alguna consulta más sobre esto? Bien. Bueno, entonces hacemos un receso de 5 minutos y regresamos a las 8 en el enlace. Acá les voy a copiar el enlace en el grupo de Telegram del otro Zoom y volvemos ahí para las ponencias. ¿Está? Acá dijo, Nadia dice ejercicio 18. Sí, Nadia, ¿qué duda tenés del ejercicio 18? El 18B. Sí, es el que preguntó una compañera recién para el 18B, que tienen que hacer la aproximación, ¿sí? Ahí tienen que plantear una función en serie, ¿sí? Para aproximar la función en el entorno de ese punto. Entonces, por ejemplo, el punto cercano podría ser, si hacen x por e a la i todo elevado a la octava, podría ser el punto cercano, o sea, el punto para el desarrollo podría ser el x igual a 1 e igual a 0, y a partir de ese punto aproximar, desarrollar la serie y luego calcular el valor en 0,99 y en x 0,99 y en y 0,02. Similar a lo que se hizo en la primera parte, se hizo ese mismo ejercicio, pero con el diferencial de primer orden en el ejercicio 2. El 2a era la raíz y el 2b era este mismo ejercicio, pero con diferencial de primer orden. Entonces, a ese diferencial de primer orden, que en definitiva me quedaba el polinomio de grado 1, ahora le agregamos los términos de segundo orden, armamos la serie y calculamos el valor en ese punto. ¿Se entiende, Nadia? Ok. Ingeniera, Sí.
Y, por ejemplo, ya que están preguntando sobre el punto 18, una vez que está desarrollado, o sea, el valor en el punto y el valor aproximado, ¿hay que hacer algo más, o sea, calcular algún error o algo? ¿O con Claro, eso? ahí pueden calcular el error y comparar justamente con el 2, que en el 2 habíamos desarrollado lo mismo, pero con el diferencial de primer orden, y ver qué tan aproximado ahora o qué mejora en la aproximación respecto del diferencial de primer orden. Ajá. En el 2b hicimos lo mismo con el diferencial de primer orden y ahora le agregamos el diferencial de segundo orden al polinomio y me queda un polinomio de segundo grado y la calidad de la aproximación debería ser mejor, digamos, ¿no? ¿Y qué voy a comparar? Voy a comparar el verdadero valor de la función, que calculo directamente el verdadero valor, va a ser 0,99 por e a la 0,02, todo elevado a la octava, Sí. con el valor que obtengo de esa función cuando desarrollo la serie. Lo calculo a través de la serie. Sí, y el error se calcularía de la misma manera que lo hicimos en la parte del práctico de diferente. Valor verdadero menos valor aproximado sobre valor verdadero. Verdadero. Dale, gracias. Ok. Bueno, salimos de esta y volvemos en 5 minutos en la otra sala, ¿sí?